¿Qué tal? Bueno, he ido corrigiendo ya, que bueno, os hice mandarme por correo el tema de la actividad y luego ha resultado que finalmente me ha dejado acceder. Pero bueno, no importa, lo tengo por duplicado, yo voy fijándome en las tareas y prácticamente más de la mitad seguro de corregir, o prácticamente todas. Alguna me quedará, que en lo que queda de semana iré corrigiendo. Vale, esto ya está grabando. Bueno, pues como sabéis, esta es la tutoría colectiva 2 de la quincena 5. Estuvimos viendo el otro día que volvimos otra vez a ver el tema de... Estoy viendo la plataforma, ¿no? Sí, se ve. Vale. Vale. Estuvimos viendo los recursos didácticos, que estuvimos viendo ya otra vez el circuito básico, componentes auxiliares, pero ya nos centramos un poco en el tema de los componentes de regulación. Entonces nos quedaban estos dos recursos didácticos por ver. Este de regulación es el que vamos a dedicarle ahora un ratito y este lo vamos a ver por encima, pero este realmente más bien es que le deis una leída y entendáis un poco lo que viene, ¿vale? Yo voy a resaltaros un poco lo más importante y ya está. Yo solo me lo he Entonces, leído ese. Ese solo me lo he leído. ¿el de refrigerantes? Sí, sí. Bueno, pues eso, pues explica un poco la metodología aquí de clasificación con el código este alfanumérico, pues como por código de, según la toxicidad y la inflamabilidad, pues bueno, se le da una nomenclatura u otra, las restricciones de cada uno, y viene a explicar o a encarar un poco hacia dónde vamos, ¿vale? Que bueno, en definitiva vamos hacia gases naturales. Que gases refrigerantes naturales significa que, pues bueno, al final que son menos perjudiciales para el medio ambiente, ¿vale? Para la capa de ozono y para el efecto invernadero. Entonces, estuvimos viendo... Espera un segundito, que lo he abierto pero no lo he compartido. Juanjo, una cosa antes de que se me olvide. Sí, cuéntame. Hay una actividad del que es el juego que por mucho que la hagas no te la cuenta en la barra de tareas ni nada. Vale, pero esa creo que la puse como no evaluable. Entonces, esa es Eso es. simplemente Ah, para vale, es que practicar. como está en la barra, como sale en la barra de tareas, ¿Sale en la barra de tareas? Sí, pues, sale la barra de tareas y la Si realizas le y no sale. dais, Esa te si le pregunté dais yo que al no me... clic, Si le das al cuadrado sale como ya marcada. Sí, sí, la tienes que si le dais marcar al como clic, esa. sale como que está hecha ya. Exacto. Sí, Ya, ¿y te cambia el porcentaje de nota? O Sí, te sea, cambia se la pone en barra, sí. verde. se pone en verde y a lo mejor el progreso pues te pasa de un 75 a un 80 o algo Claro. así. ¿Cómo habéis hecho? vale, sí, Sí. efectivamente. Le he dado a marcar como hecha y ya te la marca, te mete el Vale, 100%. Eso es. pues tener eso en cuenta y ya os digo, creo que eso a lo mejor hasta ni siquiera haciéndola solamente dándole al cuadrado ya te la marcaría, ¿no? No, Juanjo, esa fue la que yo te Yo no- consulté, que no me daba tiempo porque es que tenía muy poco tiempo y no me daba tiempo a poner cada cosa en su sitio. Ya, Pero vamos, ya. Yo lo pasé mal, ¿eh? y si le das al cuadradito y ya está, ¿te deja o no? Sí, ya bueno, a ver, ya de tantos intentos ya conseguí pasarlo y vi que Yo al había que último. activar el cuadradito, vamos. Vale. Sí. Bueno, pues eso. Si alguno tiene algún problema o lo que sea, pues intentamos revisarla y ya está. Pero vamos, los que estáis ahora conectados no tenéis ningún problema ya, ¿no? Con esta actividad. Todo No. solucionado. Vale, No. lo revisaré por si acaso. Vale, estuvimos viendo estos mecanismos de los termostatos, de cómo actuaban y cómo cerraban esos contactos que decíamos, ¿vale? Que son los que al final es como un interruptor de la luz, que si yo le doy al interruptor, la corriente pasa y se me enciende la bombilla, pues aquí, en lugar de encender una bombilla, cuando cambiamos este interruptor de una posición a otra, pues permitimos que pase la corriente y alimentamos el resto del circuito, ¿vale? Pues en este caso, el termostato sería el que alimentaría, de alguna manera, la solenoide para que se abriese y al abrirse pasase el gas refrigerante, nos subiese la presión y el presostato de baja también hiciera lo mismo con su contacto y arrancase el compresor. ¿Vale? Entonces aquí nos venían
diferentes metodologías o diseños en función del elemento, del material que estén utilizando para hacer esa acción mecánica, ¿vale? Pues en este caso, un fluido que al dilatarse y contraerse, pues mueve este interruptor, puede ser un bimetálico, puede ser, bueno, pues una serie de cosas, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí nos explicaba lo del termostato. Aquí teníamos un termostato como refuerzo para un final de desescarche. Vale. Vale, diferentes. Y bueno, y llegábamos a los presostatos. Entonces, los presostatos. Los circuitos frigoríficos tienen que mantener sus valores de presión dentro de unos límites. Si estos se sobrepasan, se podría causar daños muy graves en el circuito, ¿vale? Por lo que os dije, cada pieza del circuito está diseñada para aguantar una presión, ¿vale? Normalmente eso se llama la presión de diseño, para que están diseñadas y el fabricante hace una prueba de presión, que normalmente es mayor a la que nos indican, pero bueno, aún así los ensayan a más presión, pero ellos pues, ponen un porcentaje de seguridad y dicen, vale, pues hasta aquí, este componente que te vendo es lo que soporta, ¿vale? Pues entonces el presostato siempre tiene que estar tarado por debajo de la presión de lo que me aguantan esos componentes, para que no revienten, ¿vale? Para evitar su rotura. Si estos se sobrepasan, se podrán causar daños muy graves en el circuito. Los presostatos son dispositivos que controlan la presión del fluido en el punto donde están conectados, accionando un contacto eléctrico, todo o nada, en el cual se realizará una maniobra determinada según los casos. ¿Vale? Pues bueno, como os dije ya, ¿vale? Según la función del presostato. El presostato, dijimos que había presostatos de baja y presostatos de alta. Presostato de alta se podía utilizar, pues el caso que os acabo de explicar, ¿vale? Como seguridad de los componentes del circuito o para hacer una regulación de condensación, ¿vale? Pues por ejemplo, si tengo un condensador con dos ventiladores, yo pongo uno de ellos y el otro, el que cierra su contacto, lo abre para que se encienda y me baje más la presión, sería el presostato. Está tarado, ponerle que está tarado a 22 bares o bueno, a 20 bares y con un diferencial de 2. Pues bueno, entonces él estará a 20 bares, cerrará el contacto y arrancará, y a 22 parará. Entonces, él, bueno, al revés, a 22 arrancará y a 20, como me baja, al arrancarlo me baja la presión, a 20 parará. 22 arranca y estaríamos jugando ahí, ¿vale? Similar a lo que hacía el termostato para la sala, para una cámara. Como sabemos que van a existir cambios de la temperatura tanto de los ambientes en los que funciona nuestra máquina como en el exterior, tendremos que dejarle un margen de funcionamiento, que llamaremos campo de funcionamiento, ¿vale? Pues lo mismo que el termostato, teníamos un campo de trabajo, ¿vale? Que era ese diferencial, pues aquí lo mismo, ¿vale? No podemos decirle que en 18, si yo lo quiero tarar a 20, no puede ser que en 20,1 arranque y en 20 me pare, porque estaríamos todo el rato arrancando y parando. Tiene que haber siempre pues, un margen para que esos mecanismos a los que da tensión pues tengan un mínimo de tiempo de trabajo y no estén constantemente arrancando y parando. Un margen que llamaremos campo de funcionamiento. Este campo de funcionamiento está delimitado por los presostatos y tendrá un margen de funcionamiento algo mayor que el de los parámetros de los funcionamientos normales. Ejemplo. Una máquina de climatización que trabaja con R22, situada en un local a una presión que le corresponde en su tabla a una temperatura ambiente de 24 grados, estando parada, tendrá una presión interna de 9 kilogramos centímetro cuadrados. ¿Vale? Que son 24 grados, serán 9 bares, ¿vale? Sobre 9 bares. Esto recordar que era la tablita aquella de equivalencias de que para un refrigerante tenemos tablas y conocemos, sabiendo la temperatura ambiente, sabemos la temperatura a la que se encuentra, sabemos la presión. Pues bueno, nos dice que a temperatura ambiente con la máquina parada estamos a 24 grados y por lo tanto tenemos 9 kilos de presión, 9 bares. Por ser esta la presión que le corresponde en su tabla de características del gas a esa temperatura ambiental, ¿vale? Lo que os decía. Al ponerla en marcha, la presión en el evaporador empieza a bajar, llegando a una presión de 5 bares, equivalente a una temperatura de evaporación de 6 grados. A la vez que en la zona
de condensación se produce un aumento de presión que llega a los 15 bares, ¿vale? Aquí dice 15 kilogramos centímetro cuadrado, pero esto equivale a un bar, ¿vale? Que es la unidad que se suele utilizar y la que veremos nosotros cuando trabajemos en nuestro manómetro. Esos 15 bares corresponden a 42 grados de condensación y estas condiciones se mantendrán estables en el tiempo mientras que no se produzcan variaciones en las condiciones ambientales. O sea, claro, si mis condiciones ambientales suben, pues lógicamente de la mano irá mi temperatura de presión de condensación, ¿vale? O temperatura de condensación. Resumiendo, en este ejemplo el margen de funcionamiento del equipo sería de 5 bares en baja presión y 14 bares en alta presión, debiendo de mantenerse estables estas presiones. Los puntos de actuación dependerán de los valores de presión que nosotros fijemos en sus escalas de regulación. Esas escalas de regulación son unas rayitas que veremos aquí. Esto viene escalado, ¿vale? Viene escalado de 2 en 2 o de 5 en 5, dependiendo del presostato. Y con una rayita que nos indica dónde les estamos poniendo el set, el tarado, y otra rayita que nos dice dónde le ponemos el diferencial para tener ese campo. Los puntos de actuación dependerán de los valores de presión que nosotros fijemos en sus escalas de regulación. Las escalas que poseen los presostatos se denominan tara, punto de actuación, y diferencial, margen de funcionamiento sobre la tara, ¿vale? Entonces, esa tara, ese set point y un diferencial. Los efectos que con respecto a la presión se pueden dar pudiendo causar daños en el equipo frigorífico y el elemento necesario para controlar que no llegue a suceder son exceso de presión en el condensador, se controla con un presostato de alta en esa zona, defecto de presión en el evaporador, se controla con un presostato de baja en esa zona. Esto son los dos presostatos utilizados como protección, ¿vale? Por un lado de alta presión y por otro lado de baja presión, ¿vale? Defecto de presión. O sea, que tenemos, por ejemplo, una fuga y lo que comentamos ya, cuando el compresor se pone a trabajar, por el lado de aspiración me está bajando la presión y por el lado de alta me la está subiendo. Si yo tengo una fuga, empiezo a perder mucho gas, por el lado de aspiración puede llegar el punto que no chupe nada de presión porque no hay refrigerante. Entonces ya empieza a entrar en una presión negativa. Si estamos en una presión negativa, ¿me oís? Sí. Se ha pitado esto y digo, ya me he quedado yo solo. Pues una presión negativa, esto de aquí, significa que puedo quedarme haciendo el vacío o cerca del vacío, ¿vale? Cerca de estar por debajo de 0 bares, entonces corremos el riesgo de que se nos meta aire del exterior, ¿vale? Al yo estar succionando, pues si no tengo presión porque no tengo refrigerante, no tiene ninguna resistencia y cuando aspire puede entrar aire. Y ese aire ya dijimos que era corrosión y que no interesaba nada y que puede fastidiar el equipo. Además de que si estoy trabajando sin gas refrigerante, no estoy refrigerando el compresor y me puede saltar por alta temperatura, por protección interna y demás. Presostato de baja presión. En el momento del arranque de cualquier instalación, la presión de baja desciende a un valor más bajo del que tendrá pasados unos minutos. Es decir, cuando el refrigerante llegue a realizar su función en cada zona del circuito. El presostato de baja se monta en la zona de baja presión, evaporador, ¿vale? Pero normalmente lo veréis que en muchas instalaciones está montado en la aspiración, cerca del compresor, ¿vale? Por comodidad. Y es el responsable de parar el compresor antes de que éste pueda llegar a hacer el vacío en la instalación y pueda contaminarse de forma grave todo el circuito al introducir aire del exterior en el circuito. Proceso que ocurriría si tenemos una fuga en la zona de aspiración del circuito. También es importante en el control del enfriamiento interno del compresor. En muchos compresores la refrigeración de los bobinados del motor se realiza con el refrigerante que circula por él. Si tenemos una presión muy baja, indicaría que no llega refrigerante suficiente para poder garantizar la refrigeración del motor, ¿vale? Por lo que os comentaba. Vale, un segundo, el agua. Ejemplo de elementos protegidos del descenso de presión de zona de baja. Tenemos una pequeña fuga de refrigerante que ha producido la pérdida de gran parte del refrigerante. Esta avería no tiene mayor importancia si el presostato de baja lo detecta, bloqueando su funcionamiento. Podría llegar, en caso de no tener presostato, a producir la avería que se indica a continuación.
El compresor se refrigera en el paso del propio refrigerante a su través, pero si este sigue funcionando teniendo fuga, perderá todo el refrigerante y comenzará a absorber aire del ambiente, no sirviendo este aire para refrigerar el compresor. Este se calentaría para llegar a quemarse. ¿Vale? Antes de quemarse, tiene una protección interna que era la termistancia, el Clixon, ¿vale? Que ya estuvimos hablando de él cuando vimos compresores, pero si ese Clixon está de manera continua saltando, al final pues estás teniendo durante mucho tiempo tu bobinado del motor a muy alta temperatura. Pues bueno, eso produce desgastes en el bobinado, incluso podrías tener problemas de agarrotamiento porque al esas temperaturas tan elevadas pues el aceite pierde propiedades y se te podía llegar a agarrotar el pistón. En la escala de Tara marcamos la presión mínima de rearme a la que queremos que llegue el circuito para que el presostato permita que el compresor se ponga en marcha, después de que hayamos tenido algún problema y el presostato haya parado el funcionamiento del compresor. Y en la escala del diferencial indica el valor de presión que, restado al valor de presión de Tara, podremos alcanzar antes de que el presostato pare el funcionamiento del compresor. Entonces, ese tornillo de Tara es este de aquí. Yo, actuando sobre este tornillo, pues si giro a derechas, creo que baja, y si subo a izquierdas, sube. Y este es la tara a la que yo estoy tarando mi presostato. ¿Vale? Y luego tengo un tornillo de diferencial, que es este de aquí, que será respecto de la tara, pues lo que decía aquí, la escala de diferencial indica el valor de presión que, restado al valor de presión de la tara, o sea, si yo pongo 2 y aquí te pongo un valor de 0,5, pues en 1,5, ¿vale? Restado al valor de presión podremos alcanzar antes de que el presostato pare el funcionamiento. O sea que este será el que pare y este el que lo ponga en marcha. Entonces lo que decíamos, si lo utilizamos para la parada y arranque de la instalación, cuando el termostato detecta que la temperatura es demasiado elevada y tiene que meter frío, cerrará su contacto, alimentará la solenoide se abrirá, dejará pasar refrigerante, el manómetro, el presostato empezará a detectar cada vez más presión y cuando supere los 2 bares arrancará, ¿vale? Cerrará su contacto, estos contactos que veis aquí, este contacto pues se cerrará con un interruptor y entonces ya alimentará el compresor, ¿vale? Entonces, el compresor estará en marcha hasta que el termostato detecte que la temperatura ya está por debajo del set, ¿vale? Cuando esté por debajo del set, lo que hará será dejar de alimentar la solenoide. Cuando le deje de alimentar, la solenoide se cerrará. Al cerrar no pasa refrigerante, el compresor sigue trabajando, intenta aspirar, baja la presión de baja y me empieza a bajar. Y como yo en el ejemplo que os he dicho, pues le hemos puesto el diferencial este a 0,5 y a los 2 bares le teníamos que restar el 0,5, pues en 1,5 me pararía la instalación, ¿vale? Es un valor muy elevado, ¿vale? Normalmente se suele parar a 0,5, ¿vale? Siempre algo por encima de entrar en vacío y también para que haga la función de recoger refrigerante y no se nos quede mucho en esa parte desde la solenoide hasta la aspiración. Todo esto ahora pues es mezclar muchas cosas, ¿vale? Porque estamos viendo simplemente el presostato, cómo actúa y yo ya os estoy introduciendo cosas más avanzadas del circuito. A mí lo que me interesa de esta parte es que sepáis cómo actúan más o menos estos elementos mecánicos eléctricos, ¿vale? Que a través de un mecanismo pues te cierran o te abren unos contactos dependiendo de esos ajustes, de esas taras que les ponemos, ¿vale? Y ya veremos de qué forma luego se integran en el circuito, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que habrá un presostato que nos vigila la presión de baja, un presostato para la alta, un presostato que nos ayuda a que la instalación arranque y pare, un termostato que cierra su contacto y nos alimenta una solenoide para meter frío, ¿vale? Cositas que ya se os vayan quedando. Juanjo, una pregunta. Sí. Entonces, ¿quiere decir con esto que si, por ejemplo, regulas la tara a 1, por así decirlo, y el diferencial a 1,5, esa diferencia es lo que hace que desactiva el compresor, ¿no? Sí, pero el diferencial tiene que ser menor
que no le puedo decir, a ver, en bares el diferencial y aquí es Tiene que la ser menor que resta. la tara, ¿no? Claro, para que no te vayas, sí, entonces es lo que te decía. Aquí en el otro ejemplo que dice, ejemplo resuelto de regulación presostato de baja. Por ejemplo, para que un compresor arranque a 1,5 bares y pare a 0,1 bares, en la escala correspondiente teníamos que indicar los valores siguientes. Principal o tara, 1,5. Aquí le pondríamos en la tara 1,5. Que aquí tenemos valores de 0, 2, 6 y bueno, 8 bares, ¿vale? Pues aquí en el de tara dice, le pondríamos 1,5. Y pare a 0,1. El diferencial sería de 1,4. Pues si yo este lo Ya. pongo en 1,4, pues me dice que en 0,1 me va a parar. O sea que es, aquí le pongo la tara y aquí lo que le voy a restar para que me lo pare. Este arranca Vale. y este para. Y el arranque y el paro, pues lo hace con estos contactos, con estas salidas que tiene aquí. Si estoy en arrancada, pues será el 1, el 2, o sea, el 1 el común, el 2 la salida A y la salida B. Pues bueno, esto ya, pues ver con el tester o viendo a ver el fabricante cómo lo indica, a que, bueno, normalmente lo suele decir como Qt-in o Qt-out para diferenciar cuándo arranca y cuándo para. Bueno. Vale, gracias. Vale, aquí nos habla de la secuencia de funcionamiento sería la siguiente. El circuito cuando está parado, las presiones están igualadas entre el lado de alta y el lado de baja, ¿vale? Como no hay, si yo el compresor no lo tengo en marcha, que me está generando una aspiración por un lado, por el lado de baja, y una descarga por el de alta, y me está manteniendo esa diferencia de presiones, cuando para, se tiende a igualar, ¿vale? Se me igualan las presiones en la aspiración y en la descarga y se quedan pues, a la presión que le corresponde a la temperatura ambiente. Aproximadamente serían unos 8 bares para una temperatura ambiente normal. Esos 8 bares depende del refrigerante. En este caso estamos diciendo R22, pues para R22 sobre 8 bares. El presostato conectado en la zona de baja detecta esta presión que al ser mayor de 1,5 no afecta negativamente al circuito, permitiendo al presostato la arrancada del compresor, ¿vale? No estaría parado por baja. Con la puesta en marcha del compresor, la presión en el evaporador comienza a disminuir. En condiciones normales, la presión se quedaría fluctuando sobre 5 bares de forma estable. Depende de la temperatura a la que queramos trabajar, ¿vale? Dependiendo de la aplicación. Si no es lo mismo para una cámara de congelados que para una de frescos, que para una sala de trabajo, que para aire acondicionado, ¿vale? Esta presión le corresponde a una temperatura de evaporación determinada. Debido a algún efecto en el evaporador, la presión desciende hasta 1,5 bares. Cuando la presión llega a ese punto, el presostato no hace nada. En cierta forma, podríamos decir que el presostato le deja un margen de confianza en la presión por debajo de ese punto para que vuelva a subir, por si la bajada en la presión fue debida a un problema puntual sin importancia. En el momento que la presión llega a los 0,1 bares, 1,5 bar de tara menos 1,4 del diferencial, el presostato interrumpe el funcionamiento del compresor. Pues con esa bajada se estima que ya no es un fallo puntual y sí que tiene cierta importancia. Al parar el compresor, las presiones de alta y baja empiezan a igualar a través del expansor. Cuando la presión vuelve a subir hasta 1,5 bar, valor de tara, el presostato permitirá que el compresor se ponga en marcha nuevamente. Si el problema en el evaporador está solucionado, la presión de baja en el momento de la arrancada del compresor empieza a subir poco a poco hasta llegar. Bueno, no os cuento todo esto porque igual os marea un poco y quedaros de momento con estos componentes de regulación y control y lo que hacen, ¿vale? De que tenemos un mecanismo que nos cierra o nos abre un contacto en función de unos talados que le damos nosotros, ¿vale? Presostato diferencial de aceite, pues actúa de manera similar, pero nos controla una presión determinada que suele haber en el cárter del compresor y nos indica, pues cuando compresores que trabajan con bomba, con una bombita que lo que hace es recircularnos el aceite del cárter, pues si hay algún tipo de problema en la bomba,
este presustato es el que nos va a avisar y no nos va a dejar arrancar el compresor porque tenemos algún tipo de fallo en la bomba y nos está generando un mínimo de presión diferencial que necesitamos, ¿vale? Tampoco hace falta que entre mucho más en él, ¿vale? Circuito frigorífico, un presustato diferencial de aceite. Pues bueno, aquí estaría el presustato diferencial de aceite. Y lo que hace es eso, pues bueno, tiene una toma en el compresor y otro en la toma de baja y bueno, detecta una diferencia de presión que es la que te genera la propia bomba del compresor, pero bueno, tampoco se enrede mucho. Eso sería este recurso didáctico, ¿vale? Quedaros con elementos que son de protección y de regulación, ¿vale? Presostatos y termostatos principalmente. Vale, y este que lo vamos a ver un poco más rápido, porque este ya os digo, este va a ser pues que le deis vosotros una leída. Y os sirva un poco para entender algunas cosas y cosas de nomenclatura y clasificación de los diferentes grupos y demás. El refrigerante usado en el ciclo de compresión de vapor determina su COP, ¿vale? Que es un coeficiente que nos dice la eficiencia. El tamaño del... Juanjo, perdona. Ah, disculpad. Se ve solo la pantalla de la plataforma. Vale, vale, vale. Gracias. A ver si requiere. Ahora. Ahora sí. Muy bien, gracias. El refrigerante usado en un ciclo de compresión de vapor determina su COP, ¿vale? La eficiencia, el tamaño del compresor, ¿vale? Ya veremos que dependiendo del refrigerante que utilicemos, pues debido al volumen, a la capacidad volumétrica de este, pues bueno, nos vamos a compresores de tamaño superior, utilizando unos refrigerantes u otros. Los materiales que se pueden emplear, metales, aceites, las protecciones de seguridad exigibles, detectores de fugas, etc. Existen unos requerimientos termodinámicos, técnicos de seguridad medioambiental y económicos deseables. Actualmente ningún refrigerante es capaz de cumplir todos los requisitos exigibles. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que no hay un refrigerante ideal y para todos los campos de aplicación, ¿vale? No hay un gas ideal que trabaje para alta temperatura, congelados, túneles, frescos, que sea seguro a nivel de toxicidad y de inflamabilidad, y bueno, y que no trabaje a unas presiones muy elevadas, y bueno, pues bueno, digamos que cada gas se saca para unas aplicaciones y además, dentro de esos gases se van quedando obsoletos conforme va avanzando y se van poniendo más restricciones medioambientales, ¿vale? Requerimientos para un refrigerante. ¿Qué buscamos cuando un fabricante se pone a hacerlos? Pues busca que tenga un calor latente elevado, porque nos va a permitir tener un menor caudal másico para igual potencia frigorífica, ¿vale? Pues si tiene mucho calor latente, al final va a poder trabajar con todo lo que es el circuito más pequeño, porque con menores caudales, pues vamos a entregar mayores potencias. Presión de evaporación mayor a una atmósfera. Que trabajen por encima de la presión, que no trabajen en vacío, ¿vale? Porque se sacaban refrigerantes que trabajaban, pero tú la aspiración la tenías por debajo de 0 bares, o sea, estabas trabajando en vacío. Corres el riesgo de que tengas una aspiración de aire, como tengas una fuga. Temperatura crítica mucho mayor que la temperatura de condensación. Pues para que tengamos siempre, cuando veíamos la gráfica de Molière, que tengamos siempre controlado el refrigerante, ¿vale? Y lo tengamos siempre dentro de nuestra gráfica y sabiendo si tenemos esa correlación presión-temperatura controlada y si estamos trabajando, bueno, vas a estar trabajando la fase gas, pero bueno, sobre todo esa correlación temperatura-presión. ¿Vale? Menor consumo del compresor y mayor producción frigorífica específica. Bueno, esto pasa con algunos refrigerantes. Bueno,
Temperatura de fusión, mucho menor que la temperatura de evaporación, refrigerante en fase fluida. Tasa de compresión baja, ¿vale? Se busca que la diferencia entre la presión de aspiración y de condensación sea lo más baja posible, ¿vale? Eso significa mayor rendimiento. Presión de condensación mínima posible, condicionada por la temperatura del agente de condensación. Alta producción frigorífica, volumétrica específica, menor tamaño del compresor, bajo calor específico del líquido, mayor subenfriamiento del líquido para mismo salto entálpico, elevado calor específico del vapor, baja viscosidad, menor pérdida de carga y consumo de bombas, ¿vale? Si al final es menos viscoso, pues no tengo tanta pérdida de carga y puedo trabajar con tuberías más pequeñas, ¿vale? Porque cuanto menor sea la tubería que ponga en la instalación, mayor va a ser la velocidad, mayor va a ser la pérdida de carga. Entonces, si tiene poca viscosidad, me puedo ir a tuberías más pequeñas. Alto coeficiente de transmisión térmica. Requerimientos para un refrigerante. Requerimientos técnicos. Compatible con metales y aleaciones tanto en fluido puro como submezcla. Compatible con materiales plásticos y elastómeros. ¿Vale? Compatible con esto, materiales plásticos, las juntas, ¿vale? Dentro del circuito de refrigeración tenemos muchas juntas de plástico en las válvulas. Los compresores también tienen unas juntas de plástico. Compatible con aceites lubricantes. O sea, al final tiene que ser miscible, tiene que tener que permita esa mezcla, porque al final el aceite circula mezclado con el refrigerante. Entonces, pues bueno, que tenga buena aceptación. Compatibilidad con el producto refrigerado en caso de fugas, baja tendencia a fugas. Una instalación estanca para un refrigerante puede no serlo para otro dependiendo de la tensión superficial del refrigerante y su mezcla con el aceite. ¿Vale? Pues hay refrigerantes que son más propensos que otros, tienen más facilidad para, en el momento que haya una fuga, fugar, ¿vale? Fácil detección de fugas, pues por ejemplo el amoníaco es muy molesto al olor, o sea, una fuga, una microfuga en una fábrica, pues te hace desalojar parte de ella, porque además de que es tóxico, tiene un olor muy fuerte, entonces pues enseguida detectas que hay una fuga, es como por ejemplo el butano, que sí que huele. Requerimientos de seguridad y económicos. El refrigerante no debe ser tóxico, aunque sí que los hay. El refrigerante no debe ser inflamable, aunque sí que los hay. Y además se está tendiendo a ir a los ligeramente inflamables porque están sacando una gama de refrigerantes bueno, con ese punto de ligera inflamabilidad, pues son menos perjudiciales para el medio ambiente. Aunque estudios recientes parece que los están señalando como que tampoco son tan válidos, bueno, tan poco perjudiciales pues, para la capa de ozono, sobre todo para altas esferas, para los subsuelos. Entonces, pues esto siempre es una discusión y un problema para los instaladores, ¿vale? En vuestro caso, pues probablemente os dirán, tendréis allí 50 botellas del refrigerante que utilicéis y va a ser ese punto, pero el instalador, pues cada vez que va a hacer una instalación y tiene que legalizarlo y demás, pues tiene que fijarse mucho en la legislación, porque es muy cambiante. Y como os digo, vamos hacia pues muy bajas emisiones, muy bajas afectación a la capa de ozono, que no nos perjudique y que no nos provoque un efecto invernadero. Entonces, todas esas cosas hacen que vayamos cambiando constantemente de refrigerantes. Entonces, ahora estamos con unos refrigerantes que se llaman A2L, que son ligeramente inflamables. Se está volviendo otra vez a utilizar bastante el amoníaco, el CO2 y bueno, con algunas peculiaridades y unos contras que tiene, que por eso se dejaron de utilizar en su día. No deforman mezclas explosivas, nulo potencial destructor de la capa de ozono, baja capacidad productiva de efecto invernadero, precio asequible y fácil disponibilidad en el mercado. Clasificación, los CFCs, clorofluorocarbonos, compuestos orgánicos, tal. Bueno, esto de aquí no hace falta que os quedéis mucho, que sepáis que veníamos desde el cloro, luego los hidros y vamos hacia naturales, ¿vale? Luego están los olefinas, que son nulo ODP y bajo GWP, que son el 1, 2, 3, 4, que estos también
pues están instalando instalaciones con ese tipo de refrigerantes, sobre todo para enfriadoras. Es lo que decíamos, esto sería el dióxido de carbono, el CO2, isobutanos. Bueno. Olefinas, ¿qué quiere decir? ¿Que provienen del aceite? Sí, derivado de petróleo también y cosas de este tipo, pero al final Vale. estos son mezclas, normalmente mezclas de muchos de estos gases, ¿vale? Mezcla de muchos de estos gases y pues les encuentran un punto en el que, bueno, que tienen el ODP, que es lo que le afecta a la capa de ozono, y el efecto invernadero, que es lo que se busca reducir, ¿vale? Que es lo más nocivo que sueltan este tipo de mezcla de refrigerantes. Aquellos refrigerantes cuya denominación empiece por 4 o 5, por ejemplo, bueno, esto no hace falta que os lo aprendáis, mezclas ceotrópicas o aceotrópicas, pues bueno, esto lo escucharéis. Mezcla ceotrópica, pues aquí veis una diferenciación entre una curva, pues bueno, esto también es un problema típico de los gases estos más naturales, hacia los que vamos, que tienen mucho deslizamiento, entonces la evaporación no es tan constante, que la otra tampoco era ideal, tampoco era constante, pero se la suponía porque era prácticamente constante. Pero estos nuevos gases refrigerantes pues tienen esta pérdida adicional de presión, con lo cual te hace falta dimensionarlos un poquito más grandes para que tengan el mismo rendimiento de potencia frigorífica. Pero bueno. Esto es una tabla de características en función del tipo de refrigerante. Bueno, tampoco hace falta que le haga mucho caso. Características medioambientales y de seguridad, definiciones, ¿vale? Pues lo del ODP, que es el potencial de destrucción de la capa de ozono, el GWP, potencial de calentamiento global, ¿vale? Que es el efecto... bueno, esto sería un factor del efecto relativo al que provoca el CO2, ¿vale? Por las emisiones de CO2, el efecto TEWI sería el efecto invernadero. Entonces hay unas fórmulas y, pues bueno, hay unas cantidades de emisiones que a partir de aquí se hacen unas tablas y la normativa va legislando en arreglo a estas fórmulas, da unos valores y te fija para los próximos años, ¿vale? No sé si habéis oído de la Agenda 2030, Protocolo de Kioto, todas estas cosas, pues bueno, es para llevarnos a pues, reducir las emisiones, bajar ese calentamiento global, esa afectación a la capa de ozono. Entonces, en función de estos parámetros, sacan unas tablas y nos dicen los valores hasta los que nos dejan llegar según los años, según van avanzando los años. Entonces, cada año nos van restringiendo más esos valores y cada vez hay que ir hacia gases más naturales. Entonces, es un poco pues, un engorro porque tienes que adaptar. Si tenías una instalación hecha con un gas que se está quedando obsoleto, tienes que ver si eres capaz de, con estos nuevos gases, reconvertir tu instalación y aprovecharla y hacerla. Porque como hemos visto, estos gases afectan a juntas, entonces a lo mejor el gas que estás poniendo, se lo estás poniendo en un compresor que no estaba diseñado para trabajar con ese refrigerante, se te cepilla las juntas, las válvulas. Entonces, bueno. Este tipo de refrigerantes que decimos que son ligeramente inflamables requieren de detectores de gas para que nos corten por si hay una fuga, que en la cámara donde estén instalados, si sube demasiado la concentración, aunque son ligeramente inflamables, pues podrían llegar a provocar un incendio, ¿vale? Si se concentra en un espacio muy reducido. Eso también te lleva a utilizar pues un tipo de motores ventiladores, motores de lo que tengas, pues motor del compresor que sus bornas sean más estancas, lo mismo con los ventiladores del evaporador, con el tipo de resistencias, ¿vale? Para evitar esas chispas y que en caso de fuga pues se pueda provocar un incendio. Entonces aquí tenemos estas tablas, pues A1, A2L, A2, A3 y vemos que baja toxicidad, alta toxicidad y menos inflamable, más inflamable. Pues bueno,
estamos en estos momentos pues por aquí, ¿vale? Para aplicaciones comerciales en los A2L, que son ligeramente tóxicos, muy poco, ¿vale? Pero ya tienen algo de toxicidad y ligeramente inflamables. Entonces, luego Perdona, ya pues Juanjo, si... es a nivel informativo, ¿verdad? Porque, joder, Sí, 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 sí. Esto más que nada, pues para el test y las dos cositas así más importantes, pero no os quedéis con la nomenclatura ni, o sea, lo que os aparezca en el test y de ahí, pues una preguntilla para el examen probablemente y ya está, pero de los mismos test, ¿vale? Y esto una leidita para que os suenen cosas y ya está. luego la semana de repaso, ¿cómo lo vas a hacer? ¿No vas a dejar abiertas los test o cómo vas? Sí, 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 sí. La idea es abrirlos y a lo mejor juntarlos todos en un PDF y que los tengáis también, porque sí, normalmente hago eso. Os los dejo en PDF y lo mismo que habéis ido trabajando, pues esto. Si no da ningún problema cuando los voy a abrir, os los dejo abiertos para que los podáis ir haciendo. Perfecto. Características medioambientales y de seguridad, pues aquí te recoge en función del refrigerante. R12, que este era uno muy antiguo, del R12 pasamos al 22, que ya está en desuso hace mucho. El R32 es un gas actual porque aunque es inflamable, pues bueno, tiene valores de ODP de 0 y de GWP de 716, ¿vale? Estos valores, estas numéricos que digo que se sacan con los parámetros que veíamos son los que nos van diciendo la limitación conforme van pasando los años. Entonces, pues aquí nos dice las características de estos, por ejemplo. Luego aquí hay unos cuantos que no están, ni el CO2, ni el R454, ni el... Bueno, muchos, ¿vale? Hay muchos refrigerantes. Vosotros habitualmente venís trabajando con R134, quizás 407, ¿vale? Que son algo similares en cuanto a presiones y sí que es verdad que el 134 nada de deslizamiento, el 407 ya tiene algo de deslizamiento. Bueno. Criterios de selección de refrigerantes, curva de saturación, temperaturas máximas del ciclo, tamaños del compresor reducido, eficiencia del sistema, toxicidad e inflamabilidad, medioambientales, ¿vale? Todo esto tiene que ver con esas propiedades termodinámicas que estábamos hablando al principio, que son las que el fabricante tiene que tener en cuenta a la hora de diseñarlos, ¿vale? Pues bueno, pues criterios de selección, pues aquí continúa un poco con eso que estábamos hablando. Las curvas de saturación, es lo que decíamos, cuando yo os dejé para imprimir el diagrama de Molière que me hicisteis, el del R134, pues el R134 tiene una curva, ¿vale? Esta curva pues te define pues temperaturas de evaporación más altas o más bajas, el punto crítico que lo tengas más cerca o más lejos de la zona donde ya se te pierde, digamos, esa relación presión-temperatura. Bueno, más criterios de selección. Ahora aquí te lo hace pues desarrollando lo que sería el clásico problemita de Molière, ¿vale? Haciendo un balance de energías para acabar sacando el COP, ¿vale? Ese coeficiente de energía que al final es, pues esta de aquí en el evaporador es el frío que damos, ¿vale? O el calor que absorbemos y este de aquí es el calor que cedemos. Pues bueno, esta diferencia es la que nos da esta diferencia de entalpías, ¿vale? Las entalpías que venían aquí, es la que nos da la eficiencia de nuestro circuito, de nuestro sistema. Más criterios, evolución de refrigerantes usados, pues vale, aquí ya te habla de los motivos del cambio, pues esos problemas de toxicidad, de la capa de ozono, del calentamiento. Como venimos desde 1997 del protocolo de Kioto, pues bueno, se han ido implantando diferentes legislaciones pues sobre todo desde Europa y pues eso, pues cada vez la cuota de gas refrigerante que tiene valores elevados de ODP y de GWP pues se van reduciendo, la normativa no te deja que los utilices, entonces el fabricante deja de fabricarlos y pues conforme se reduce la cuota, más caros son, se ponen con unos precios intocables y ya pues los instaladores y las propiedades tienen que cambiar y buscar alternativas.
regulaciones medioambientales. Vale, pues dice reducir la cantidad de HFCs en toneladas equivalentes de CO2 en 2031 al 21% del valor existente en 2015. Pues esto hay tablitas por ahí que nos van diciendo esas restricciones conforme van pasando los años. F-gas, esas regulaciones, pues para el año 2015, para este tipo de aplicación, que el PCA, como mucho 150. En 2020. Para neveras, congelados, tal, pues 2020, 2500, 2022, bueno, por estos hay 50.000 tablas que nos dicen esas restricciones. Esto era pues gases actuales, no gases refrigerantes, pues eso, nos dice un poco hacia dónde vamos, hacia esos A2L, CO2 y amoníaco. Pero amoníaco para aplicaciones comerciales o pequeñas, en vuestro caso, pues no lo vais a ver nunca. CO2, pues debido a las presiones elevadas con las que trabaja, pues no sé hasta qué punto podrían llegar a implantarlo. Algún prototipo podrían hacer y probar. No sería descabellado, pero sí que es una aplicación por el momento muy cara. Y bueno, nuevos refrigerantes, tablitas y esto, pues bueno, le echáis un ojo y poco más. Pues bien, a ver, vamos a dejar de compartir. A ver qué queda por aquí. Vale, bueno, aquí tenéis vídeos de cómo funcionan esos presostatos, cómo se regulan, el Cool Selector para que veáis algunos componentes y demás. Vídeos, valvulería y las actividades. Pues bien, no sé, ¿qué dudas tenéis por ahí? Yo tengo de todo, tío, pero no sé ni por dónde empezar. Nada, pues tú primero el 1 y luego el 2, entender más o menos lo de los elementos estos que hemos dicho de regulación, que al final hemos vuelto en esta quincena 5 al principio con el esquemita básico, hemos vuelto a los accesorios, a esos componentes de más, componentes auxiliares, solo que ahora además esos componentes auxiliares hemos visto que hay unos que nos hacen de regulación y control, termostatos y presostatos. Claro, o sea que lo importante es saberse cuáles son los elementos y la descripción de cada elemento, ¿no? Claro, y más o menos que entiendas que eso tiene un mecanismo interno que al final lo que hace es cambiar la posición de un interruptor y darnos paso a la corriente. Al final tú en casa le das a un interruptor y se enciende la luz. Aquí lo que pasa es que le das a un interruptor, luego viene otro y luego viene otro. Y a lo mejor le tienes que dar a 3 a la vez para que te llegue a encenderse la bombilla, ¿vale? En este caso, en vez de una bombilla es pues que se alimente o el compresor para arrancar o ya iremos viendo qué cosas. Vale. Y bueno, la barra de progreso también os pediría que la vayáis llevando lo más al día posible porque estamos ya en la quincena 5. Ya, a ver, este domingo ya abriremos la quincena 6 y ya viene la 7, que la 7 ya es la presencial. Entonces, eso, os recuerdo que tenéis que tener la barra de progreso por encima del 80% para poderos presentar. Entonces, me imagino que la vais llevando todas al día. Y yo de vez en cuando le echo un vistazo. Sí que tengo algún alumno ahí que está un poquito más rezagado y tengo que ver a ver qué pasa. Pero la gran mayoría estáis ahí, en un 70, un 100, un 80, o sea que bien. Lo Bien, único que, Juanjo, cuando cortaréis de meter actividades, daros cuenta que yo creo que se está cogiendo un volumen bastante considerable de cara al examen, ¿eh? sí, esta Pregunto, Juanjo, que no. aquí tienes 4 test